Y nos vamos ahora a otro asunto. Vamos a hablar de todo ello en la lupa de Rafa Núñez Huesca. Rafa, creo que hoy traes un tema muy interesante, políticos y tópicos andaluces, ¿no? Efectivamente, y un poco a raíz de la polémica de la exministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, y sobre todo, atención, y esto puede romper los esquemas alguno, de las declaraciones de Jorge Bestringe. Ya saben ustedes que es uno de los fundadores y de las almas intelectuales de Podemos, que también ha hecho declaraciones respecto de los andaluces y de sus tópicos. Ahí están viendo. Bestringe sobre los jóvenes andaluces, mucho rebujito, mucha cervecita, muchas gambitas, mucha playita. Esto es algo que obviamente no ha sentado nada bien a los andaluces, tampoco a los de su propio partido, o al partido al que teóricamente se le ubica a Jorge Bestringe, que es Podemos. Teresa Rodríguez, que es la candidata a presidir la Junta de Andalucía por Podemos, ya se ha referido a Jorge Bestringe como una persona non grata y que literalmente ha dicho Alba que no iba a ser bienvenido en Andalucía. Pero lo de Jorge Bestringe, como digo, es solo una más de las, no críticas, pero sí referencias a los tópicos que respecto de los andaluces suelen hacer nuestros partidos políticos. El penúltimo es, como digo, el de la exministra de Agricultura, Isabel García Tejerina. Vamos a ver si podemos ver ese corte en el que se refería a los niños andaluces como un par de años retrasados respecto de los niños castellano-leoneses. Cuando ves comunidades autónomas, ¿no?, donde pues en Andalucía te dicen, por poner un ejemplo, que lo que sabe un niño de 10 años es lo que sabe un niño de 8 años en Castilla y León. O sea, el deterioro, ¿no?, de la educación en algunas comunidades autónomas, tanto como que los niños de Castilla y León aventajan en 2 años a los niños de Andalucía. Lo digo simplificando, pero es más o menos de este orden. Bueno, Rafa, para poner en situación a los espectadores, esas palabras de Bestringe fueron el programa de Al Rojo Vivo con Ferreras, en donde cuando empieza a hacer toda esta batería de decir a los andaluces les gustan la caña y los rebujitos, en este programa le cortan el audio y habla Ferreras por encima. Luego Ferreras difunde un vídeo diciendo que los andaluces son mucho más que eso, y luego Bestringe, por la presión mediática, se ve obligado a pedir disculpas por esas declaraciones. Yo sabía que Jorge Bestringe había pedido disculpas, pero lo que no sabía es que en directo le habían cortado la emisión. No le cortaron la emisión, cortaron su señal de audio, se ve como de repente él deja de hablar, o sea, no deja de hablar, sigue vocalizando, pero no se le escucha y se escucha a Ferreras por encima. Hablabas antes, curioso, sin duda. Desde luego, y tiene mucho que ver con el tema del que tratabas antes con Rubén Pulido, y es la corrección política. Hay según qué cosas que no se pueden decir. Con respecto al feminismo, con respecto al ecologismo, al animalismo, al origen racial de según qué personas, y también los tópicos regionales. Es algo sobre lo que no se puede bromear hoy en día. Hace 10, 15 o 20 años esto era perfectamente posible y no pasaba nada porque nadie se sentía ofendido. Otro partido político que se refirió a los andaluces en términos no demasiado simpáticos fue Josep Antoni Duran i Lleida. No sé si se acuerdan ustedes de Unió Democrática de Cataluña, que se refería a los andaluces básicamente como vagos. Es lo que decía, porque según él se pasaban el día en el bar mientras los agricultores catalanes estaban trabajando la tierra. Vamos a verlo. No hi ha dret que mentre el nostre pagès té que deixar alguna fruita a l'arbre perquè no la pot collir, perquè no li surt a compte collir-la pel preu que li paguen, altres indrets d'Espanya, amb el que fem nosaltres d'aportació al conjunt de l'Estat, rebin un per passar el matí o tota la jornada al bar del seu poble. Eso es propio del nacionalismo catalán. Es decir, saben ustedes que el nacionalismo catalán adolece de una suerte de complejo de superioridad respecto del resto de españoles, y en particular respecto de los andaluces, a los que consideran, pues eso, como decía Jordi Pujol a principios de los 80 en un libro que hoy no se puede encontrar en ninguna librería, un hombre poco hecho, un hombre poco cocido, y un hombre que podría incluso ser peligroso para la identidad nacional catalana si es que el número llegara a ser importante en Cataluña. Artur Mas, del mismo partido político, y hace no tanto tiempo también se refería a los andaluces como personas que hablan un español difícilmente comprensible. I no li parlo ja de Sevilla, de Màlaga, de Corunya, etc, perquè allà parlen el castellà efectivament, però a vegades en alguns no se'ls entén. A algunos no se les entiende, Alba, como si a los nacionalistas catalanes, cuando hablan ese castellano con algunos problemas, como por ejemplo Carles Puigdemont, que
en algunas entrevistas en La Sexta, cometió algunos fallos de sintaxis bastante evidentes. Digo, como si a algunos nacionalistas catalanes se les escuchara y se les entendiera perfectamente el castellano. El Partido Popular, además de Isabel García Tejerina, tenemos a otra exministra, en este caso Ana Mato, que dijo cosas también poco amables respecto de los andaluces. En este caso, Maldita Hemeroteca rescata un audio en el que la exministra decía: sabemos que los niños andaluces son prácticamente analfabetos. Es un poco más excesivo que lo que dijo Isabel García Tejerina. Ya saben ustedes que dijo que andaban 2 años retrasados con respecto a los castellanos. Bueno, pues Ana Mato iba más lejos diciendo que eran prácticamente analfabetos. Seguimos, pero seguimos con los tópicos. Algunos pensarán que basados en realidades. Albert Rivera, en una de sus visitas a Andalucía, decía lo siguiente: vamos a enseñar a pescar en Andalucía, no a repartir pescado. Se basa Albert Rivera en un viejo proverbio chino según el cual es mucho más útil para una sociedad enseñar a pescar que regalar el pescado. Ese consejo se suele dar desde la superioridad moral, con un tono relativamente paternalista, y es lo que muchos entendieron que hacía Rivera, un catalán, con respecto a los andaluces. Vamos a llegar a Andalucía y en lugar de daros el pescado, como viene haciendo la Junta, vamos a enseñaros a pescar. Se supone que el que enseña está un escalón por encima que el que aprende. Y es eso lo que le echaban en cara a Albert Rivera. Y por último, otro del Partido Popular, otra en este caso, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a la que también se le podría regañar por haberse colocado en un lugar de cierta superioridad moral con respecto de los andaluces. Juzguen ustedes. Con nuestra política fiscal hemos recaudado casi 3.000 millones de euros que nos están sirviendo para financiar los servicios básicos en aquellas comunidades donde ustedes gobiernan, como en Andalucía. Los madrileños están pagando 3.000 millones de euros para que los andaluces tengan sanidad, educación y demás. Alba, tú eres gallega. ¿A ti te molestaría algún tópico sobre los gallegos con respecto a eso de si vienen o van, que no se sabe si suben o bajan? Que somos más fríos, melancólicos, con la morriña de siempre. No, la verdad es que no. ¿No te molestaría? Yo creo que los tópicos siempre sientan mal dependiendo de cómo se digan. Y justo me has pillado porque te iba a hacer yo a ti esta pregunta para terminar esta lupa. ¿Y qué se piensa de los valencianos? ¿Qué tópicos circulan con respecto a nosotros? Pues tú me dirás que eres de Valencia. Yo creo que con respecto a los valencianos se supone que somos, y creo que lo que circula en el resto de España, gente honrada y trabajadora. Más allá de eso no sé... ¿Y la paella? También, la paella es un plato típico valenciano, pero que por extensión ya creo que se ha hecho típico de toda España. Pues Rafa, gracias. Buen fin de semana. Hasta el lunes.